Bueno, gracias a todos por venir, gracias aquí a la gente de Rebelión contra la Extinción que organizó todo esto. Yo soy Esteban, soy un científico argentino que hace 6 meses estoy viviendo en Alemania, en Berlín, por la lucha contra el fracking que les voy a contar ahora, que hemos sufrido amenazas y persecuciones de todo tipo en la provincia de Mendoza, y un poco les voy a contar cómo desde Europa esa lucha continúa, porque la contracara de la destrucción en el continente americano, en Europa, es el consumo de ese gas de fracking, y la producción la hacen empresas europeas y norteamericanas. Y desde aquí tenemos mucho potencial para poder frenarlo y ayudar al sur global, como el caso de Argentina. Ustedes tienen mucha conciencia en España por el fracking, porque han tenido intentos de hacerlo en varios lugares, pero brevemente, el fracking es una técnica de extracción de gas y petróleo que a muy grandes rasgos cumple una función. El mundo tenía que llegar a un pico de producción de petróleo hace varios años, y en consecuencia la producción tenía que bajar, el precio del barril tenía que subir, y eso iba a hacer que naturalmente las energías renovables se hicieran más atractivas para la inversión y hubiéramos tenido una transición natural hacia reducir emisiones. El fracking llegó para salvar a la industria fósil de la extinción y llevarnos a nosotros a la extinción, perpetuando el volumen y la capacidad de extracción de los yacimientos mucho más profundos. Los yacimientos convencionales son relativamente superficiales, algunos cientos de metros. El fracking consiste en extraer del gas y el petróleo de esquisto, que se encuentra atrapado en la roca madre en forma de burbujas, una roca muy dura. En el caso de Argentina, el yacimiento tiene 2.000 o 3.000 metros de profundidad y requiere una gran energía y una gran inversión llegar a esas profundidades. Desarrollaron una técnica en los años a principios del 2000 y empezó a implementarse hacia el 2008-2009 en Estados Unidos, que consiste en la perforación vertical y luego horizontal, varios cientos de metros, que fractura esa roca con grandes presiones, grandes cantidades de agua, hasta 40 millones de litros de agua por pozo, y un cóctel de 600 químicos altamente tóxicos, cancerígenos, abortivos, y que causan todo tipo de enfermedades hasta desconocidas para la medicina, porque son enfermedades raras que nunca se ha visto exposición a esos químicos antes. Muchos de esos químicos son secretos, porque están patentados, secretos industriales, de modo que ni siquiera te revelan lo que están utilizando de forma completa. Y bueno, es una técnica que además ha sido determinado que es uno de los principales causantes del calentamiento global, o sea que además de la destrucción local, a través de todo lo que les voy a contar, es una de las principales causas del calentamiento y tenemos que detenerlo e impedir que se siga expandiendo por el mundo. Esto es una imagen de unos pozos de fracking en Estados Unidos. Como ven, es un campo minado, porque cada pozo de fracking tiene una vida útil muy corta, porque la extracción se reduce, la principal cantidad se extrae el primer año. La vida útil de un pozo puede ser cerca de 5 años, pero cerca del 80% se extrae el primer año. Luego se declina muchísimo la producción. En consecuencia, tienen que perforar un pozo al lado del otro. De otra forma, el fracking no se puede hacer, solo funciona a gran escala. Imaginen el consumo de agua, la contaminación de los acuíferos y las consecuencias que tiene eso para cualquier zona donde se realiza. Uno de los productos principales del fracking es el gas, y el gas que viene a Europa viene licuado, que significa que se comprime 600 veces a muy bajas temperaturas, cerca de menos 120 grados Celsius, para poder meterlo en estos grandes tanques que cruzan el océano Atlántico, también causando gran contaminación atmosférica, porque el combustible que usan es muy pesado, muy contaminante. Imaginen lo que requiere en términos de energía movilizar ese gas a través de un punto al otro del mundo, a través del océano Atlántico. Ese es un poco el proceso. Muchas de las cosas que yo voy a mostrar son imágenes más que nada por lo visual. Están algunas cosas en inglés que yo lo explico en castellano, pero algunas son noticias que en español no están disponibles, son muy recientes, son del tema de la industria del fracking, y por eso lo voy sacando. Lo que está en español lo pongo, pero a veces se usa cosas en inglés. La NASA, el fracking es uno de los responsables, principales responsables del calentamiento global por las emisiones de metano. La NASA y otros estudios científicos han determinado que el metano en los últimos 10 años se ha incrementado en la atmósfera de forma exponencial, y que eso se debe a la llegada del fracking al mundo.
La imagen de abajo es unas imágenes de la organización Earthworks que usaron una cámara especial infrarroja en una planta de fracking donde a simple vista parece el aire limpio, pero la emisión es constante de metano y otros gases de efecto invernadero que solo se pueden ver en esas condiciones. Hace 2 meses salió un estudio muy importante que cambia la situación, el conocimiento al respecto del fracking en el mundo, de la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, del Dr. Howard, que es el experto mundial en metano, muy respetado, y determinó que el fracking es responsable de más del 50% del incremento de todas las emisiones de metano del mundo durante la última década, que es, el fracking empezó más o menos en el 2009, y ese estudio, que cualquiera puede acceder, y luego yo les voy a enviar esto con los enlaces correspondientes, ese estudio solo tomó en cuenta el fracking en Norteamérica, es decir, en Estados Unidos y Canadá, ni siquiera Norteamérica porque no tomó México. Imaginen lo que si además sumas México, Argentina, Colombia, quieren hacer fracking, y en muchos lugares. Otro estudio reveló que el gas, se llama shale en inglés también, el esquisto, y el gas de fracking es mucho peor que el carbón para el planeta. Hace poco revelaron que es cerca de más del 44% peor que el carbón, que ha sido muy cuestionado y todo el mundo tiene conciencia sobre el carbón. En Alemania se movilizan 8.000 personas en las minas de carbón para frenarlo y los gobiernos están haciendo la transición para decarbonizarse. Sin embargo, esa transición ahora la están haciendo hacia el gas y te dicen que están haciendo el paso sustentable, pero no te dicen que ese gas además es gas de fracking, que es mucho peor que el carbón, del cual dicen que se están saliendo para salvar el planeta. Eso también nos muestra que los gobiernos siempre son artistas del escape, son escapistas, y si le vamos a pedir a ellos arreglen el problema, siempre, y más esto que lo están haciendo en nuestras caras. Alemania, España es el principal importador de GNL de Europa, al 25%. Hasta ahora ese GNL venía de Qatar, de fuentes convencionales, pero cada vez más el GNL va a venir de Estados Unidos, va a ser del fracking, y de Argentina, de vaca muerta, como les voy a contar ahora, y porque Estados Unidos se va a transformar en el principal productor, ya es el principal productor, y para el 2035 va a producir más de la mitad del gas del mundo. Es una revolución realmente que ha transformado y está transformando a Estados Unidos en una superpotencia energética. El estatus legal en Europa, por muy buenas razones, está prohibido, o hay moratorias en España, Francia, Alemania, Italia. Además, esto es de hace algunos meses, de febrero, y ustedes pueden ver que Inglaterra está en verde, pero eso hay que actualizarlo porque hace 4 días, 5 días, se puso una moratoria incluso en Inglaterra. Que a pesar de eso, impulsa el fracking en el mundo. No solo en Argentina, hace poco salió un informe del diario The Guardian que reveló que Inglaterra está malversando 1.000 millones de libras que estaban destinadas a energías renovables para impulsar el fracking, financiar el fracking en Argentina. Y además, en Eslovenia, un país pequeño de Europa, los inversores ingleses están por hacer fracking también. O sea que ni siquiera es un colonialismo para con Argentina, pero hasta dentro de Europa lo hacen y tienen esa doble moral, doble vara. Una de las consecuencias más graves del fracking es la contaminación del agua de forma irreversible. Y como pueden ver acá, estas son imágenes, la de la izquierda de las mujeres de Gasland, que les recomiendo a todos, un documental de Estados Unidos, donde el agua está en llamas. El segundo es de Australia, donde hay un río en llamas, cerca de una torre de fracking. Esas son las consecuencias con la contaminación de muchos químicos, y en este caso del metano, que se mezcla con el agua. El consumo del agua es otra de las graves consecuencias del fracking, es extremo y causa desertificación. En el caso de Mendoza, de donde vengo yo, que ya es un desierto, donde el 97% de la superficie es desértica, el fracking está consumiendo de forma ilegal hasta 40 millones de litros de agua por pozo en la naciente de los ríos y contaminando las napas. Entonces, el estrés hídrico que causa el fracking es una cuestión de que le roba el derecho humano al agua a poblaciones enteras y al uso que debe tener la agricultura. La siguiente imagen es muy gráfica y les pido disculpas, pero es una realidad médica que hay que revelar. Esto fue un estudio hecho por científicos en el estado de Nueva York que prohibió el fracking porque los estados importantes, ricos de Estados Unidos no quieren saber nada con esta técnica,
Y Estados Unidos, incluso dentro de su territorio, así como acá Inglaterra hace fracking en Eslovenia, Estados Unidos hace fracking en Oklahoma y en los estados con bajo PBI y baja capacidad de resistencia y donde les pueden vender los espejitos de colores de que le van a dar empleo a zonas que están desempleadas. Son zonas de sacrificio que han determinado deben sacrificar en pos de transformar a Estados Unidos en una superpotencia energética. Ese estudio reveló que vivir dentro de un radio de 16 kilómetros de un pozo de fracking está asociado con alto riesgo de todas estas malformaciones y muchas más condiciones médicas y abortos espontáneos, y por eso el fracking fue prohibido en el estado de Nueva York. Entre otras consecuencias para la salud, el cáncer, leucemia, todos los sistemas del cuerpo, inmunológico, nervioso, reproductivo, cardiovascular, se ven afectados de forma irreversible, enfermedades del sistema respiratorio. El fracking utiliza además arenas silíceas que son muy finas y se volatilizan en el transporte, y esas arenas causan tremendas enfermedades respiratorias en la población, incluso a grandes distancias de la zona donde se realiza el fracking. Además, cuando el flujo de retorno de la extracción vuelve a la superficie, suele traer materiales radioactivos, metales pesados, que se volatilizan como el radón y llega a grandes extensiones en el aire, causando cáncer y enfermedades mortales. Inducción de terremotos. El fracking, las primeras imágenes son de Oklahoma. Y bueno, y de la izquierda es en Estados Unidos, en los estados del este, donde pueden ver, y centrales, donde a partir del 2009, cómo crece exponencialmente la parte roja de la línea, la cantidad de terremotos. Y en el segundo gráfico es Oklahoma, donde pueden ver el lapso hasta el 2009, cómo los terremotos en intensidad y en número eran mucho menores que lo que ocurre en la segunda parte del gráfico. Esto, en lo de BBC, de hace 4 o 5 días, el Reino Unido suspendió el fracking por el tema del terremoto, pero lo que está en el medio, que está en inglés, es un poco anterior, al 2018, y en Inglaterra ya habían pausado el fracking, le habían puesto una moratoria por los terremotos que causaba, pero es tal la codicia y la ambición de sacar esos recursos que no pueden con sí mismos y siguen intentando y vuelven a intentar. Y esa vez lo habían tenido que pausar en la ciudad de Lancashire, porque tuvieron 17 terremotos en 9 días cuando iniciaron la actividad. Yo les decía que el fracking es algo que se creó para salvar a la industria fósil cuando tendríamos que ir hacia energías renovables. ¿Qué está haciendo Trump? Le pone aranceles a las energías renovables y financia y subsidia el fracking a tasa cero, con préstamos y con subsidios. Nos están llevando, en vez de hacia donde tenemos que ir, hacia donde no tenemos que ir, y además poniendo el pie en el acelerador hacia el abismo. Si las reservas convencionales de combustibles fósiles deben quedarse bajo la tierra, ni hablar de las reservas no convencionales, que el planeta no puede resistir, porque no puede resistir la extracción de esto, porque las reservas son enormes. Esto es un mapa de los distintos yacimientos, y Argentina tiene la mala suerte de tener el segundo más grande del mundo, que en extensión no puede no parecerlo, pero los yacimientos pueden ser muy grandes y poca profundidad. Sin embargo, la Vaca Muerta, que les voy a mostrar mejor, es una de las principales reservas del mundo. Estos son solo números que yo quería mostrar, que son de la página del gobierno estadounidense, donde muestran las reservas. Argentina tiene la segunda más grande después de China. Aquí recalqué un poco España, que para ponerlo en contexto, que es muy baja también la cantidad que hay en España. ¿Podés ver Uruguay? A ver si Uruguay... Sí, figuraba, poné para atrás. Uruguay, abajo. 4, bueno, mirá. ¿Qué quiere decir eso? 4,6 comparado con 801. Eso está en pies cúbicos, ¿sí? Trillones, o sea, trillones serían billones para nosotros de pies cúbicos. España tiene muy poco, China tiene muchísimo, y aquí solamente le puse los ceros que hay que ponerle para que se pueda cuantificar a nivel visual, que son billones, o sea, 2.145 billones de metros cúbicos, son millones de metros cúbicos de gas que hay por extraer, de reservas confirmadas hasta hoy. Cada vez se sigue explorando más, quieren explorar y explotar en el Ártico, ya Trump está desregulando y están empezando a hacerlo en la Antártida. Y la codicia no tiene fin y nos están llevando hacia la autodestrucción. Argentina, les decía, tiene la mala suerte de tener lo que son el 12% de las reservas globales de esquisto.
eso va a consumir un presupuesto, el presupuesto es una bomba de carbono y de metano para la atmósfera que consumiría un gran porcentaje del presupuesto mundial de carbono que nos queda, que es cerca del 11% al planeta. Y la explotación de vaca muerta, se llama vaca muerta ese yacimiento, la explotación de vaca muerta equivaldría a las emisiones combinadas de todo el planeta durante todo un año. Eso es de lo que estamos hablando y por eso es un problema no solo nuestro en Argentina, sino de todos nosotros. Y yo quiero contarles todo esto porque ojalá podamos tomar acciones, porque desde Europa, esto tiene mucho que ver Europa en lo que está pasando con el fracking en todo el mundo, y si lo frenamos acá en el consumo, podemos destruir la industria, podemos frenar la expansión de la industria en el mundo. Argentina, gracias al fracking, hace muy poco, en julio, empezó con las primeras exportaciones de GNL, en inglés está al revés, LNG. Gracias al fracking empieza a exportar GNL. Un poco sobre Vaca Muerta, tiene 30.000 kilómetros cuadrados, está en el oeste, es decir, es más grande que Dinamarca en tamaño. Ocupa un territorio que está debajo de varias provincias, entre las cuales Mendoza es la última frontera. Mendoza tiene una historia muy especial y por eso yo me radiqué ahí, de conciencia ambiental, de haber prohibido la megaminería con grandes movilizaciones al estilo de rebelión contra la extinción, bloqueando rutas y accesos, que les lograron prohibir con eso hace 12 años la megaminería. Siendo un desierto, los mendocinos tienen la conciencia de defender esa agua en su ADN. Y ni siquiera es un tema ideológico. Ahí tenés la izquierda, el centro, la derecha, católicos, ateos, todos se unen porque el agua es vida. Y es lo único que importa. Les decía que un poco esto es un colonialismo en términos objetivos, no hablando de una ideología ni nada, es extraer del sur global los recursos para utilizarlos en el norte y además las regalías de esas empresas se escapan y vuelven a los países a enriquecer los países de origen y además son subsidiadas en el sur a través de, gracias a los gobiernos corruptos. En Argentina hay un pacto para garantizar un mínimo de rentabilidad de las empresas, porque además de todo lo que les conté, el fracking ni siquiera es rentable, es un fraude, y ahora les voy a explicar mejor eso. Entre las empresas que tienen las mayores extensiones de concesiones hasta el momento, tenés empresas británicas como Pan American Energy, que es de mayoría de capital británico, Total de Francia, ExxonMobil de Estados Unidos, Shell de Holanda y parte de Gran Bretaña, Wintershall de Alemania. Todos estos gobiernos prohibieron el fracking, sin embargo lo financian en el exterior y además hasta un nivel siniestro. Por ejemplo, hay una fundación alemana que ahora está dando charlas en Neuquén, en Río Negro, para enseñarle a la gente que puede coexistir la agricultura y el fracking, para que no haya resistencia social, cuando ellos mismos lo han prohibido por buenas razones. Es realmente, te escupen en la cara, y te dicen que está lloviendo. Nosotros, esta lucha, yo me involucré, yo soy, les decía, científico, viví 10 años en California, soy de Buenos Aires, pero me fui a vivir a Mendoza para hacer un proyecto ecológico, una comunidad autosustentable, una ecoaldea. Compré un campo en la zona de Alvear, donde fue uno de los focos más fuertes de resistencia contra la megaminería, porque quería estar en un lugar donde hubiera una conciencia ambiental ejemplar, que cuando fuera amenazada el agua se comprometiera a defenderlo, como terminó pasando. A fines del 2017, el mismo gobierno que hace 12 años eran activistas y se movilizaban contra la megaminería, capitalizaron eso políticamente para ser gobierno hoy. Y ese mismo gobierno metió el fracking por decreto, un decreto inconstitucional y ocultando la realidad. Y yo me enteré de que había un informe secreto del Departamento de Irrigación, que es una especie de policía del agua, que habían analizado las napas y las primeras pruebas piloto del fracking ya estaban contaminando los acuíferos. Eso me llegó a través de una persona que nos lo filtró. Tuve acceso a ese documento, lo estaban ocultando y no lo ocultaron de una audiencia pública donde se tenía que decidir para el avance del fracking y planeaban adulterar los resultados en una universidad donde el vicedecano es al mismo tiempo representante de la empresa del fracking. Además, el grupo mediático más grande de Mendoza, el Grupo 1, eran los dueños de la empresa del fracking, para que entiendan las relaciones de poder y ante lo que nos enfrentábamos. Entonces creamos Ecolix,
que es una versión ambiental de Wikileaks, para filtrar ese documento. Y en marzo del año pasado, el 16 de marzo lo publicamos, hicimos una página muy simple y una página de Facebook, y las redes sociales fueron muy importantes en ese momento, no nos censuraron en ese momento y permitieron viralizar la realidad que los medios, como el Grupo 1, no querían que se supiera. Eso inició un movimiento multitudinario que en ese momento fue el más grande del mundo contra el fracking. Decenas de miles de personas en las rutas, en las calles, exigiendo la prohibición, porque Mendoza no es cualquier lugar, es un desierto, hay una historia, hay una conciencia, y eso se tradujo en un movimiento enorme que puso al gobierno a la defensiva, desesperado, y empezaron a amedrentarnos, a perseguirnos. A mí me transformaron en la persona más judicializada de Argentina, con causas penales, operaciones políticas, nos plantaron droga, ahora les voy a contar. Pero ese movimiento fue muy grande a partir de ese momento, y a lo largo de este último año fue un año muy intenso de lucha, en donde se fue debilitando por las persecuciones, la aprobación de un código de faltas, una ley mordaza, como ustedes tienen en España, pero mucho peor, donde se criminaliza la protesta, las expresiones en las redes sociales, y cada vez la gente se quedó más en la casa. Y eso fue una condena de muerte para la lucha. Les decía que las redes sociales fueron muy importantes. Creamos un grupo de Facebook que todos están invitados a sumarse, a participar, a compartir información, que es el más grande del mundo contra el fracking. Llegamos a tener 44.000 miembros, y en febrero de este año Facebook empezó a censurarnos y nos eliminó 14.000 miembros, más que el que tiene el segundo grupo más grande del mundo, que es de Inglaterra, con 11.000. Y eso es muy grave porque esa gente, ese medio es el único medio que pueden informarse, y los medios convencionales no dicen nada. Pero fue tan importante este grupo porque se viralizaba lo que se publica ahí, las convocatorias a marchas se pueden realizar ahí, es el único portal grande que no podían censurar completamente. Comenzaron, les decía, las persecuciones. Les cuento muy brevemente esto. La maestra, la profesora de educación especial, Gisela Gabrón, de mi pueblo, donde yo estaba viviendo en Alvear, cuando empezó toda la preocupación popular sobre este tema, era tanto el nivel de tensión que una chispa podía prender la mecha. Y ella hizo un audio para su familia contando, había estado en una charla y le contaba su preocupación a la familia en un audio de un grupo familiar de WhatsApp. Su madre o su abuela, no recuerdo bien, lo compartió en un grupo de tejido de mujeres, y esa gente luego lo compartió y terminó viralizándose por todo el país, salió en los medios nacionales. Empezamos con las puebladas multitudinarias, decenas de miles de personas, y el gobierno empezó a atacarnos. A mí ya me estaban denunciando, a ella le hicieron una causa por intimidación pública, que compartimos porque después me metieron a mí en esa causa, me pintaron los dedos. Intimidación pública por decir la verdad sobre las consecuencias del fracking, que están probadas científicamente en el mundo, y le han hecho la vida imposible, y la denunciaron, además, lo más grave, 3 diputados provinciales y un concejal, gente que tiene fueros parlamentarios, tiene inmunidad, y como buenos laderos del gobierno se prestaron a perseguir a una docente de educación especial. Otros casos: el primero estuvo preso un mes, hace poco recién lo liberaron de culpa y cargo, pero en el proceso le destruyeron el vehículo, que se lo incautaron, le habían metido droga, le metieron... el segundo es uno que lo metieron preso también, lo acusaron de tirar a un policía que se tiró solo, le armaron una cama, otras causas penales, y son todos referentes que han hecho ruido, que han sido molestos en distintos lugares de la provincia, y por consecuencia se han enfocado en nosotros para descabezar el movimiento y hacer de nosotros un caso ejemplificador para que la gente sienta miedo, no participe y no se movilice. Y además también deslegitimarnos, porque hay gente que todavía cree que la justicia tiene legitimidad, y si tenés una causa en contra, que el gobierno tiene razón y uno no. Bueno, un poco de eso había. El ingeniero Minante, que es un académico que trabaja en esa facultad que yo les dije que está trabajando el que representa al fracking, el único que alzó la voz en el exterior, y le han hecho un juicio académico para sacarlo del medio, con causas falsas. Los últimos son chicos de mi pueblo que se tuvieron que ir por amenazas de muerte, porque la chica le dijo al gobernador un día que vino de visita, logró llegar a él y le dijo: señor gobernador, no queremos fracking. Empezaron las amenazas de muerte, ahora están en un exilio interno en la provincia de San Luis. Tengo el honor
de ser la persona más denunciada de todas. Ahí me están haciendo una multa en un peregrinaje pacífico que hicimos, intimidación pública, calumnias e injurias, nos plantaron droga en el campo donde hacíamos el proyecto de Ecualdea, nos usurparon, con documentos falsos metieron una pareja, es un campo grande y no lo han dado patrullando porque es una zona despoblada, se metieron con la topadora, la motoniveladora del gobierno, a desmontar una esquina, rompiendo el alambrado, destruyendo un bosque nativo de chañares que están protegidos, hicieron una choza, trajeron un escribano, certificaron sus mejoras y nos denunciaron a nosotros como si fuéramos los usurpadores, amparándose en documentos falsos diciendo que ellos eran herederos de alguien que vivió ahí hace 100 años. Todas estas causas las fuimos dando vuelta, eso un año después los condenaron, ahí en Argentina nadie iba preso por esta causa, pero los condenaron a tareas comunitarias, me acusaron de violencia, me acusaron, bueno, las multas, y hace muy poco nos incendiaron el campo. Yo hace 2 semanas estuve con el Papa Francisco para lograr apoyo para la lucha de Mendoza y la lucha en Europa, porque hay lugares como Irlanda, que también el catolicismo es muy importante, y el apoyo del Papa puede ser muy importante en esos casos, y el mismo día que yo publiqué eso, en Mendoza me quemaron el campo. Un accidente que se empezó justo en una zona súper seca, y una chispa incendió todo. Por suerte no se quemaron las casas, se quemó la zona, fue un milagro, pero estas son las medidas mafiosas que siguen aconteciendo. Una de las causas, la primera fue el intendente me denunció por órdenes del gobernador por calumnias e injurias, pensando que yo iba a ir de rodillas a pedirle disculpas para que levante los cargos, a decir que yo estaba mintiendo, no sé qué pensó que iba a pasar. Pero yo convoqué al pueblo y que vino a apoyarme, y el intendente tenía que ir a la audiencia de conciliación y al final se acobardó de su propio pueblo y no fue. Y se le cayó la querella y fue una humillación política para él por intentar usar la justicia de forma política para perseguirnos, y alimentó el movimiento para que siguiera creciendo. La situación en Europa. España importa el 25% de todo el GNL de la Unión Europea. Les decía que ese gas, en su mayoría hasta el momento, había sido de orígenes convencionales, Qatar y otras fuentes. Pero cada vez más Estados Unidos se transforma en la superpotencia de GNL, que es del fracking. Es una gran diferencia, porque el GNL convencional, se ha dicho mucho que el gas tiene menos emisiones de carbono, y es cierto, pero también hay filtraciones de metano en el proceso muy graves, pero puede ser que sea la menos contaminante de las energías fósiles. Pero el gas de fracking es lo peor de la industria fósil. Y la gran mentira, estamos frente a la gran estafa, la mayor estafa, digo yo, de la historia en el tema ambiental. Nadie lo sabe, y lo que yo compilo acá es información pública, pero hay que atar cabos, y los medios no lo dicen, no cuentan la historia completa. Hay 2 grandes mentiras: que el gas que van a traer a Europa va a hacer un paso hacia la sustentabilidad energética, hacia las energías renovables. Dicen, bueno, vamos a cerrar las centrales nucleares, terminar con el carbón, déjanos usar el gas, que es un paso, y la gente dice, bueno, sí, está ahí, eso me parece razonable. Es mentira, el gas de fracking es mucho peor que el carbón, está destruyendo el planeta. Y la segunda gran mentira es que esto es para independizar a Europa de la energía rusa. Rusia, porque Rusia provee el gas como tuberías en gasoductos convencional, pero además Rusia se está beneficiando y está invirtiendo en las terminales de GNL, porque produce a través de otra empresa que ellos tienen, Gazprom, que es la empresa estatal que vende por gasoducto, y tienen Novatek, que produce GNL y lo exporta a través del mar. Entonces es mentira y es una gran farsa, donde Estados Unidos utiliza el miedo de la era de la Guerra Fría y le ha puesto su gas de la libertad, para vender esa imagen. Las 2 cosas son grandes mentiras. En España hay muchas terminales, porque España tiene una tradición de importar GNL, está muy lejos de Rusia, y siempre ha dependido de la llegada del gas a través de puertos, que son estos. Esos puertos, muchos se van a usar cada vez más para importar gas del fracking, porque el GNL es una commodity, entonces una parte puede venir del convencional, pero cada vez más el convencional declina en su producción y el otro crece exponencialmente, como les voy a mostrar. Qué bueno sería, nosotros estamos haciendo acciones en Europa de desobediencia civil, en Suecia ya logramos frenarlo, que en España también se pudiera bloquear algún puerto, siempre de manera pacífica, pero empezar a presionar al gobierno de que esto no está bien y alguien tiene que frenarlo. Esta es una invasión de GNL
que va a venir a través de nuevas terminales que se van a construir en toda Europa. Algunas ya logramos, la primera victoria fue en Gotemburgo, ahora les voy a contar mejor. Logramos que el gobierno niegue el permiso para frenarlo, frenándolo con una manifestación que hicimos bloqueando el puerto de Gotemburgo todo un día. Otra es Shannon en Irlanda, que es la más grande, que está en la lista de proyectos de interés común, que va a importar más de 6.000 millones de metros cúbicos de gas del fracking por año, y por eso dije, Fernando, y en España también hay muchas, y en las Islas Canarias hay 2 que están planeadas para construir. Desde el contexto global financiero de lo que es el fracking geopolítico, además de todo esto que les contaba, es un fraude, es una burbuja financiera, y las cosas que yo les voy a mostrar están en inglés también porque son medios de los más importantes del mundo. New York Times, Wall Street Journal, Forbes dicen estas cosas. La gran crisis financiera que se viene acecha bajo tierra, dice el New York Times hace 3 o 4 meses. Eso habla también del declive de la producción del gas de fracking que yo les contaba. El fracking lo han mantenido, requiere mucha energía para extraer el gas y el petróleo de esas profundidades y no es rentable al valor actual del petróleo en el mundo. Entonces lo han alimentado con tasa cero de interés en la Reserva Federal que emite. Ustedes habrán visto que cuando quisieron subir los intereses, Trump salió a decir que el presidente de la Reserva Federal era un enemigo de Estados Unidos parecido a Xi Jinping. La Reserva Federal dejó de subir intereses y ahora los está cortando de vuelta. Mucho de eso es para salvar a la industria del fracking, porque obedece a un interés nacional estadounidense de dominar el mundo, según las palabras del propio Trump. Dijo, vamos a dominar el mundo con la energía norteamericana del gas. Otro gran medio económico, The Wall Street Journal, el más importante del mundo financiero, que apoya el fracking y se jacta de la revolución del shale, muy orgulloso. En los últimos meses, estas 3 noticias, las empresas de fracking están inventando nuevas formas de vender bonos para intentar recaudar capital porque se les están yendo los inversores porque no es rentable. Están entrando en bancarrota muchas empresas, ahora les voy a comentar de una de las más importantes, y están quedándose sin plata, dice, porque Wall Street le cierra las puertas. Te lo dice el Wall Street Journal. Desconcierto en el mundo del fracking. Weatherford, la 4ª empresa más grande del mundo de servicios para el fracking, entra en bancarrota hace 3 o 4 meses. Esas son las consecuencias y por eso tiene que ver con Europa también, porque necesitan que ustedes le compren ese gas, porque si no el fracking empieza a derrumbarse. Por esto también. China, en la guerra comercial que tienen, y esto no te lo dicen los medios, salvo que lo busques específicamente, China le ha pegado donde le duele, y esto lo dice Forbes. Viste que Trump dijo que era un genio extremadamente estable, bueno, un poco le hacen una burla, dice China ha sido más inteligente que Trump, y le puso, está en riesgo las exportaciones de gas natural licuado norteamericano. Le ha puesto aranceles del 25%. El mercado chino es enorme de la energía y le ha puesto aranceles que le han cerrado el mercado. Ahí es cuando Trump se repliega sobre Europa. Y esto que se viene a Europa no es natural. Trump nos está amenazando con imponer aranceles a las industrias. El caso de Alemania la amenazó a Merkel de imponerle aranceles a la industria automovilística. En un momento que se proyecta que Europa va hacia una recesión económica, obviamente Merkel cambió su posición y le aceptó el gas de fracking. También. Y bueno, todas esas son medidas coercitivas para lograr que digan, bueno, te compro el gas de fracking, si total necesito gas, danos el tuyo, y decimos que esto es para independizarnos de Rusia. Él le baja un libreto que suena muy lindo, que es un paso sustentable y los medios te lo venden de todos lados. El mismo Wall Street Journal dice, para una victoria para Trump, Merkel cambia la posición sobre la importación de gas norteamericano, porque había dicho no lo necesitamos, no queremos eso. Y ahora Alemania va a construir 3 terminales en el norte, financiada con el contribuyente, porque utilizan plata pública, lo mismo en España y en toda Europa. Están usándolo a expensas de los contribuyentes, no son necesarias, debemos prohibir el fracking, y están prestándose a desarrollar la industria más contaminante del planeta, que es conocida como la industria de la muerte. Página oficial de la Casa Blanca, whitehouse.gov, el presidente Trump desata la dominación de la energía americana en el mundo. También hay videos de Trump diciendo que es cara.
crece la dominación americana de la energía con el nuevo acuerdo de GNL con Europa. Estas son todas páginas de los lobbies y las grandes industrias del fracking. Acá tenemos lo que se conoce la revolución del shale, por esto que yo les decía, que ha transformado a Estados Unidos en una superpotencia cada vez más y que ahora lidera la producción de petróleo y gas en el mundo con un crecimiento récord en el 2018 por sobre Rusia y Estados Unidos, y además se prevé que para el 2035 Estados Unidos va a proveer al mundo más de la mitad de todo el gas, a expensas de la destrucción del planeta, de mi país, del desplazamiento de pueblos indígenas, de la violación de derechos humanos, de la desertificación, la inducción de sismos, la persecución. América Latina tiene el índice más alto de asesinatos de líderes sociales y ambientales del mundo. Eso tiene que ver mucho con que si Europa dice que no y no compra esto, también va a impactar muy positivamente en salvar el resto del mundo. Lo más irónico y lo más cínico es que este hombre, el ministro de Energía norteamericano, Rick Perry, le han puesto, y esto es Trump también, le han puesto gas de la libertad. Y han hecho un juego histórico donde este hombre dice, hace 70 años, 75 años liberamos a Europa de la ocupación nazi y ahora una vez más estamos llevando libertad a Europa con nuestro gas del fracking. Gas de la libertad cuando el gas de fracking se conoce como el gas de la muerte. Pero hay esperanzas y los jóvenes y ustedes en Extinction Rebellion son la gran esperanza no solo de Europa, del mundo. En Alemania, estos dos jóvenes de 16 años iniciaron la campaña para impedir que se construyan esas terminales. Yo recién había llegado a Berlín y los pusimos en contacto y organizamos la primera acción que combinó muchos movimientos. Él consiguió sumar más de 100.000 firmas en la campaña que armó y el presidente del Consejo Federal bajó a recibirlas, hizo todo un show, después se metió adentro y votó a favor de las terminales de fracking. Porque en ese momento lo organizamos esto con 5 días, porque los medios no habían avisado nada, nos enteramos muy sobre la marcha, pero sí logramos sumar, unirnos, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Fossil Free, Ende Gelände, la organización que lucha contra el carbón en Alemania, y gente del Green New Deal para Europa, de los más diversos movimientos. Fuimos relativamente pocos, tendríamos que haber sido más, pero no hubo tiempo para planificar ni para comunicar la acción. Sin embargo, luego en Suecia logramos la primera victoria, hicimos el bloqueo al puerto de Gotemburgo, que es el puerto más grande de los países nórdicos, y fuimos gente de toda Europa. Había algunas personas de Granada que conocí ahí, que gracias a ella ahora estoy acá con ustedes. Y bueno, fue muy importante y la presión que generó eso hizo que el gobierno luego le negara el permiso a la terminal para que se construyera. Es una gran victoria y la tenemos que multiplicar y lo podemos lograr. En Mendoza, por otro lado, la lucha continúa, pero en condiciones muy duras, y nosotros de acá podemos ayudarlos también. El movimiento que ha sido destruido por la persecución, amenazas y todo lo demás, además tuvo infiltrados internos, que fue lo peor, porque operan desde las sombras, que nos quisieron entregar, nos sabotearon las acciones, ambientalistas que han sido corrompidos, que tienen a su familia trabajando en el gobierno, que están haciendo una carrera política y que son deliberadamente promovidos por el mismo gobierno. Sin embargo, los jóvenes surgieron este año con fuerza y en agosto, esto es en Alvear, en el interior de Mendoza, en el interior de Argentina, se movilizaron a cortar la ruta. Hicieron el primer faltazo de Argentina, de la historia argentina, faltar masivamente a la escuela y fueron directamente a la ruta. Ahí no fueron a cantar, se fueron a cortar la ruta. Es la única forma en Mendoza, porque así se logró la ley contra la megaminería, y no fueron solo a cortar en modo de protesta, fueron a cortar el día que la legislatura sesiona, el miércoles, para que la legislatura apruebe la ley contra el fracking, que ya se ha presentado el proyecto. Es decir, es muy específico. Hay que hacer un corte total en varios puntos de la provincia, replicar lo que hicieron hace 12 años, y bueno, ellos son los hijos de esa lucha, y ahora están tomando la antorcha, pero han sufrido amenazas, persecuciones. El gobierno les mandó a la policía, no los pudo sacar, le mandó a la gendarmería, no los pudo sacar. La gendarmería se fue a las escuelas a pedir los nombres de quienes faltaron. Antes de eso, los docentes, algunos, bajo presión del gobierno, los amenazaron de que le iban a hacer valer por doble la falta, y después los amenazaron con desaparecer.
Acá tenemos un amigo uruguayo que sabe muy bien en un país como Argentina lo que significa eso. Un gobierno que se dice democrático y republicano los amenazó a los jóvenes con desaparecer unas semanas después de esta actividad. Entonces son condiciones muy duras, sin embargo, para ellos fue muy importante que acá desde Europa, esa misma semana yo estaba en Suiza para presentar este tema del gas de fracking en la reunión de jóvenes por el clima de toda Europa, que se hizo en Suiza, se llamaba SMILE, y ahí conocí a los chicos que ahora estoy viniendo a visitar a dar estas charlas. Y ellos hicieron un video en apoyo a los jóvenes de Mendoza que fue muy importante y les dio valor, les dio inspiración para que no se sientan tan solos, porque ahí están siendo amenazados y además el gobierno y los medios y muchos adultos lamentablemente les dice que están en lo incorrecto, que se dejen de jorobar, que se vayan a estudiar, que no se metan en eso, como en la dictadura no te metas en nada raro, bueno, te dicen que te van a desaparecer, ¿quién puede mantenerse inmune a eso? Acá está la noticia del gobernador en un acto político, los jóvenes mantenían unas pancartas pacíficamente en silencio contra el fracking y mandó a su gente a decirle que se dejen de jorobar o los iban a desaparecer. Acciones de lucha por toda Europa, algunas de las que hay puntuales en estos momentos. Qué bueno sería si España se pudiera hacer algo también y podemos coordinar acciones de todos lados. Y solo una idea al final que si pudiéramos construir una red de solidaridad con el sur global. Yo hablo en este caso de Mendoza, de Argentina, pero puede servir en muchos casos. Los jóvenes de España con los que estuve decían, bueno, podemos hacer, la próxima vez que ellos quieran cortar la ruta, por decir algo, en España y en Europa podemos ir a la embajada argentina a hacer una manifestación pacífica o un bloqueo al estilo de rebelión contra la extinción, para darle apoyo en simultáneo y viralizarlo por las redes sociales, transmitirlo en vivo. Eso le va a dar mucha fuerza a ellos y les va a dar protección, porque el gobierno mendocino va a tener miedo de derramar sangre o de reprimir o de perseguir cuando Europa está mirando. Y si bien los medios, que muchos son dueños de las empresas de fracking, no van a decir nada de esta lucha, lo invisibilizan, nosotros cuando hacemos algo en Berlín siempre hay medios. Entonces quizás nuestra presencia en Madrid, Berlín, Copenhague, en todos lados, o acá, no sé si hay un consulado en otras ciudades de España, eso puede generar cobertura mediática que va a venir a cubrir nuestra acción, pero nosotros vamos a ser solamente un puente, porque la noticia no somos nosotros, son ellos en el sur que necesitan el apoyo. Y como en el norte se hace el consumo y la producción la hacen empresas del norte, hay una responsabilidad y podemos hacer una diferencia. Y esto puede ser un modelo que se puede replicar, imaginen en el Congo que alguien lucha contra una minera y podemos hacer lo mismo, construir una unidad internacional. El norte tiene fuerza, tenemos movimientos enormes, no te reprimen, hay una confianza de que hay una libertad, por ahora por lo menos. Entonces los del sur se están jugando la vida y son luchas de supervivencia y todo es global, todo lo que los crímenes ambientales se están ocasionando en el sur global y desde el norte los podemos frenar y en definitiva las consecuencias del apocalipsis climático las vamos a sufrir todos, así que pongámonos en acción y cuenten conmigo si se puede hacer algo en España y muchas gracias.